Urte Berrión de Nori, buenas tardes a todos, feliz año nuevo desde el 40. Arratsaldeon, Urte Berrión de Nori, buenas tardes, feliz año nuevo a todos. Os saludamos desde el 40x20 de El Servando Arena, donde ahora en este 2021 iniciamos un nuevo año en el que, bueno, lo primero desearos que os encontréis todos bien y vamos a ver si poco a poco vamos salvando problemas y bueno, disfrutamos de lo que nos gusta, que es el balonmano. Hoy, como bien sabéis, se disputa uno de los cuartos de final de la Copa de Euskadi entre el Club Deportivo Zarauz Amenábar y el Hierro Servando Eibar Eskubaloia. En breve van a iniciarse los prolegómenos de las presentaciones de ambos equipos. Por parte del Club Deportivo Zarauz vienen con alguna baja, entendemos que serán bajas técnicas por dar minutos a otros jugadores, y en el equipo del Hierro Servando las bajas obligadas de Mikel Zuloaga y de Neko Garechana, ambos lesionados, que bueno, esperemos no se noten. Como también sabéis, bueno, pues los equipos son de diferente categoría. El Zarauz está jugando en la división de honor B plata, en el grupo B. Ahora mismo es séptimo clasificado con 8 puntos. Bueno, lleva una temporada bastante bonita para lo que le tocó sufrir el año pasado. Y el Hierro Servando Eibar Eskubaloia pues está segundo. Ha estado primero hasta prácticamente el final de este 2020, pero bueno, por los partidos atrasados que tenía el Anaitasuna de Pamplona ha hecho que en estos momentos ocupe la segunda plaza. Vamos a iniciar con la presentación de los equipos, y por parte del Club Deportivo Zarauz, con el número 1 va a jugar Aner Larrañaga, con el número 2 Ander Atorrasagasti, con el 5 Ander Izaguirre, con el 23 Jon Echevarría, con el 18 Iker Ortiz, con el 11 Ander Garmendia, con el 15 Sabat Olaizola, con el 22 Unai Vallejo, con el 27 el Goibarres Ibai Pérez de Albeniz, con el 13 Mikel Iraeta, con el 21 Mikel Amilibia, con el 92 Amar Unanue, con el 88 Manex Kalegain, con el 20 Josu Atorrasagasti, con el 24 Eneko Goenaga y con el 31 Joaquín Jiménez. Su entrenador, el irundarra Hugo Sánchez, ayudado en las labores técnicas por Iraitz Unanue, y el oficial de equipo es Josu González de Chavarri. Por parte del Hierro Servando Eibar Eskubaloia, los guardianes de las puertas del infierno van a ser los cancerberos, que también hacen de albañiles, de cerrajeros, Iñaki Perales, Rubén Fuentes y Ander Ballesteros. En la primera línea, bueno, pues dos potentes brazos, seguramente de hierro como nuestro patrocinador, el Hierro Servando, que son Lander Casado y Xavier Azconizaga, con el gran capitán Johnny Uriarte, con el multiusos de Bermeo Jonay Torrego, el cañoncito del Goyerri Asier Larrañaga, y bueno, en la península está la tormenta Filomena. Nosotros tenemos el huracán de electrociclos, Asier Guisasola, y el juvenil de 17 años sin complejos, Andoni Yarza. Y en segunda línea por la izquierda, los dos correcaminos
y el Coyote Iker Izaguirre y Jorge de Cerrarro. En la banda derecha los zurdos Jon Barrotaveña y Aitor Oregui, y en los pivotes el techo del balonmano Ibarres, Joaquín Aja y el pivote Ander de Diego. Los colegiados del encuentro van a ser los señores David Mateos y Carlos Gude del Colegio Guipuzcoano. Entiendo desde mi punto de vista que son una muy buena pareja y que lo harán muy bien, seguro. Siempre ha habido mucha rivalidad entre estos dos clubes, cuando Eibar no era Eibar, sino que era Juventud Deportiva Arrate. La rivalidad deportiva, por supuesto, siempre ha sido muy grande, a la vez que también ha habido mucho cambio de jugadores entre un club y otro. Bueno, pues jugadores allá de Pepe Snal o de Sabin Valenciaga, Zarautarras, que han pasado por las filas de la Juventud Deportiva Arrate, o gente como nuestro actual presidente, Gaizka Bilbao o Joseba Mosquera, que han sido jugadores que han defendido la camiseta del Zarauz e incluso como entrenador en el caso de Gaizka. Va a comenzar el partido con la alineación de Fernando Fernández, con Izaguirre en el extremo izquierdo, Azconizaga lateral izquierdo, Sergi Sasola de central, Ander de Diego de pivote, el Ander Casado de lateral derecho y Jon Barrotaveña de extremo derecho. De portero, Rubén Fuentes. Comienza el partido y os paso ya a mi compañero Axel, que os irá comentando las incidencias del encuentro. Arratsaldeon, Alejandro, arratsaldeon a todos los radioyentes en el partido de hoy. Recordar que estamos en los cuartos de final de la Copa de Euskadi. Partido que lo disputan el Hierro Servando Eibar Eskualoia y el Amenábar Zarautz. Ahí está el primer ataque del conjunto armero, que hoy viste con la elástica clásica albiazul de la Juventud Deportiva Arrate. Falta, señalan los colegiados, partido difícil, ¿verdad, Alejandro? Sí, la verdad es que, bueno, ya he comentado un poquitín ahora en los prolegómenos que efectivamente es un partido en el que están jugando un equipo de una categoría superior frente al nuestro, bueno, pues que estamos en Primera Nacional. En el papel es más favorito el Zarauz, pero bueno, hay que demostrarlo en el 40-20, como he dicho, de este Servando Arena. Ahí está el primer ataque de Jon Barrotaveña, balón al lateral de la red, y aparte ha pisado, y ahí está el conjunto que viste de negro, el conjunto de los hombres de negro, el conjunto de Zarauz, que está en su primer ataque. Ahí está el balón al extremo, paró Rubén Fuentes, ahí está la réplica del Eibar. Atención al balón al extremo, balón al lateral y gol del Eibar. Primer gol del partido de los armenos, cuando vamos en el minuto 1,5 y el 1-0 al marcador. Sí, salió el brazo de hierro de nuestro máximo goleador ahora mismo en la categoría, el Ander Casado. La verdad es que está haciendo una temporada impresionante. Se ha incorporado este año de nuevo a la disciplina del club y bueno, está aportando muchísimo a la primera línea. Está siendo una pieza fundamental en el equipo de Fernando. Y ahí teníamos la segunda parada de Rubén Fuentes. Atención, ha podido haber falta. Los árbitros señalan que siga el juego y el Ander Casado hace el 2-0, su segundo gol del partido. La verdad que el partido ha empezado rápido. Cuando suena... Se acaba de producir un mal cambio en el ataque del Zarauz, por lo que seguramente se van a quedar con un jugador menos. Y 2 minutos y posesión de bola para el Eibar Eskualoia. Vamos a ver quién ha sido, cuál ha sido el dorsal. Bueno, pues dan balón los colegiados para el Eibar, como has dicho tú. Y el jugador excluido, si no he visto mal, ha sido el número 22. No sé si lo he visto bien o lo he visto o no lo he visto bien.
pero el caso es que ahora mismo 2 minutos va a estar el cuadro costero con un jugador menos. Balón al extremo, balón para Barruetaveña. 3-0 en el marcador. Y la verdad que el Eibar empieza muy bien el partido. Muy bien el lanzamiento de Barru, es lo que tiene que hacer, centrarse en el lanzamiento, que es un tío que lo hace espectacularmente bien, y clavarlas ahí donde le duele al portero, que es a la escuadra y arriba. El Eibar está defendiendo con una defensa bastante habitual en los equipos de Fernando, una defensa un medio mixta sobre los dos laterales, con digamos que un 4-2. Y bueno, es lo que realmente le suele funcionar bien a este equipo. Ahí está el ataque del conjunto costero. Balón al central del jugador número 31. Ahí está el balón al extremo. Falta bien hecha por la defensa de los hombres de Fernando Fernández. Ahí tenemos al multiusos de Bermeo, a Jonay Torrego, que es un portento defendiendo. Ataca con la derecha, con la izquierda, con la cabeza, le da lo mismo. Realmente es un jugador, muy buen jugador de equipo para este equipo ibarres. Continúa el ataque del conjunto del Zarauz. Ahí está el balón para el pivote. Parada de Rubén Fuentes, pero señalan 7 metros los colegiados por defensa interior. Está bien, ha sido una defensa buena por parte de Jonay, pero no ha podido con la potencia del pivote y bueno, pues es un penalti que va a intentar detener nuestro cerrajero Iñaki Perales. Ahí lanza el penalti el jugador del Zarauz, balón adentro, minuto 3, 50 segundos, 3-1 en el marcador. La verdad que el partido va a ser de idas y venidas. Gol de penalti de Iker Ortiz, que es ahora mismo el segundo máximo goleador del Zarauz en la competición oficial. Por lo que hasta donde llego a mi formación es el especialista de los lanzamientos de penalti. Pérdida de balón de Jon Barruetaveña. Ahí está el ataque del conjunto del Zarauz. Intentaban pasar al pivote. Mal pase. Balón para el Eibar. Ahí viene la réplica del conjunto albiazul. Fallo en el pase de Azconizaga para Guisasola, pero recupera el balón el jugador de Eibar. Y sigue el ataque. Balón de Barru. Falta en ataque, pita los colegiados. Y ahí está el contraataque del conjunto del Zarauz. ¡Y parada! Ahí estaba nuestro albañil, nuestro cancerbero. La puerta del infierno se le cerró al lanzamiento del jugador zarautarra. La ha aguantado bien, muy bien. La verdad es que Rubén es un buen portero en estas salidas de contraataque, cubre muy bien la portería y es una de sus mejores virtudes, sin duda. Bueno, que partiduko 5. minutua betetzen den momentuan, Eibarrek 3 eta bat irabazten dijoa Zarautzeri, eta ikusten ari zareten bezala Eibarrek du baloia, eta epaiek Zarautzeri eman diete baloia, eta horre kontraerasoa, eta Zarautzen bigarren gola, 5 minutu eta 30 segundu, Eibarrek 3, Zarautzek 2. Gol del pivote, Eneko Goenaga. Seguramente un grandísimo jugador, bastante conocido de la afición eibarresa también, porque bueno, participó en su día en las categorías inferiores junto a nuestro exjugador Mikel Zabala en equipos de categoría inferior en las selecciones estatales. Ahí está el gol del Eibar. Nos ha pillado un poco despistados. El huracán de Electrociclos Asier Guisasola se llevó por potencia a la defensa y le soltó un baloncito que no ha sido capaz de detener el portero de la Amenábar. Ahí está el ataque del conjunto del Zarauz, balón al lateral. 7 metros. Y 7 metros. Por invasión de área, efectivamente. Bueno, era que el momento está un momento para el partido. Aprovecho para saludar a los 144 espectadores que tenemos ahora mismo viendo el partido. Ahí está el jugador número 18 del Zarauz. Está temblando Jorge Javier Vázquez, está temblando en Telecinco, ya está pidiendo que le cambien
el horario de programa porque ve que se queda sin audiencia. Vamos bien, vamos bien. Seguramente los 145 que están viendo el partido desde casa están más calentitos que nosotros, porque fuera está cayendo una nevada bastante interesante. Pues sí, la verdad es que empezó a nevar hace un ratito. Aquí dentro estamos bien, pero fuera luego no sé cómo saldremos. Ahí está Azconizaga con el balón. Muy bien. Dentro. Muy Hace bien. el 5-3. Eso es lo que necesita ahora mismo el equipo, que se echen a la espalda tanto Azconi como Casado el ataque del equipo y con eso puedan desahogar un poquitín a los segundas líneas de nuestro equipo, que seguramente pueden hacer daño. De nuevo Guisa. Robo de balón de Leibar, contraataque y gol de el goleador del Electrociclos, has dicho, ¿no? El huracán del Electrociclos. Sí, Pues la Filomena se lo dejamos para el resto. Pues gol del huracán de la humanidad. Pues gol del huracán del Electrociclos. Asier Guisasola, 6-3 en el marcador. Balón al extremo del conjunto de Zarauz, balón al lateral de la red. Será balón para Leibar. Muy bien, la verdad es que Asier Guisasola es un peleas, es el corazón y el pulmón de este equipo. Un tío que no baja las manos nunca. En mi equipo quiero 15 tíos como él. Ahí está el ataque de Leibar. Barruco en el balón. Balón para Lander Casado. Frena el ataque el conjunto de Leibar. La verdad es que qué emoción ver un partido de Leibar con esta camiseta, ¿eh? Pues sí. Atención al ataque. Balón directamente fuera. Señalan falta los colegiados y tarjeta amarilla para el jugador del Zarauz. Al número 20 exactamente. Ahí está. Balón para Guisasola, internada hasta la línea de 6 metros y 7-3 en el marcador. 4 goles de ventaja del conjunto de Leibar. Importante ventaja. Atención al ataque al Zarauz. 7 metros y 2 minutos por defensa para Guisasola. Sí, ha sido una entrada rápida en la que no ha podido reaccionar y bueno, pues ha habido un contacto al brazo del jugador y cuando estaba el lanzamiento, pues obviamente se ha ganado los 2 minutos de exclusión. Y sale nuestro gran Ander Ballesteros, está en un momento de forma espectacular, conoce bien a este equipo porque no en vano viene de ser el portero el año pasado, uno de los porteros de la Amenábar Zarauz. Y bueno, esperemos que les tenga cogido el puntito también cuando le toque salir para intentar atacar. Iker Ortiz hace el cuarto gol del Zarauz, un penalti muy bien tirado. Y como es habitual, en los ataques de Leibar Escualoya jugamos con portero-jugador. Ahí está Azconizaga. Azconizaga para Izaguirre, Izaguirre para Larrañaga, para Lander Casado, vuelta a Larrañaga. Ahora el ataque de Leibar es bastante rápido. Ahí está Azconizaga con el esférico, balón para Larrañaga. Señalan falta los colegiados, golpe franco. Sí, al conjunto de Leibar. En los 2 minutos de exclusión ha salido el cañoncito del Goyerri. Gracias Tolosa por darnos la idea al robo de balón del Zarauz. Gol del número 13. Gol del número 13, 7-5 en el marcador. El número 13 es Mikel Iraeta. Se acerca el conjunto de Zarauz a 2 goles. Parcial de 2-0. Evidentemente, cuando juegas contra un equipo de superior categoría y tienes inferioridad numérica, pues es más es propenso que pasen estas cosas. Sí, evidentemente, aunque bueno, ahora con el vaciado de portería moderno, pues se acusa menos, sobre todo en ataque. Pero bueno, lo importante es eso, lo importante es que gente como Azconizaga y Lander y la primera línea, como se la están echando muy bien el equipo a la espalda, y bueno, ya habrá tiempo de jugar con la segunda línea. Qué golazo de Azconizaga, 8-5 en el marcador, cuando vamos a llegar al minuto 11 de la primera parte. Y la verdad que el partido ahora mismo está donde quiere Leibar, ¿eh? Atención, balón al extremo, gol del jugador número 88, gol de Manes Kalegain, que hace el 8-6. Amaika minutu eta 15 segundo ikusen zuleok. Eibarrek 8, Zarautzek 6.
Lehenengo minututik Eibarko taldea aurretik junda markagailuan, eta oraintxe azkenengo minututan ikusi duzuten bezala Eibarrek bat gutxiagokin egon denez, Zarautzek markagailuan markagailuari eutsi egin dio. Eta oraintxe bertan Eibar Eskolaiko Lander Kasadorentzat txartel horia atera diote epaileek. Sí, ha cortado una subida rápida de balón y bueno, está bien amonestado el jugador. Y bueno, ya estamos otra vez todos en cancha, ya ha vuelto la exclusión de los 2 minutos. Bueno, se trata de frenar. Bueno, ha podido haber ahí Podrían haber algo señalado más que una falta falta, del algo más que una falta. Unos pasos también. Daba la impresión de que habían sido, pero bueno. Y ahí está el balón para el extremo del Zarauz. Nueva parada. Soberbio. De Rubén Fuentes, que es la tercera. Y ahí está el ataque del Eibar. Balón para Eizaguirre. Vuela, corre caminos. ¡Qué golazo de Eizaguirre! Gol de Vaselina. 9-6 en el marcador. La verdad que contra el Ereintza ya vimos un repertorio bastante interesante de Eizaguirre. Bastante interesante con los goles de Vaselina. Sí, la verdad es que este equipo, si algo tiene bueno es en los extremos izquierdos, precisamente son la velocidad y bueno, y las definiciones, que también creo que son muy importantes. Y bueno, ahora ha tenido que pedir tiempo muerto el entrenador Hugo Sánchez, el entrenador de la Mera Zarauz, porque ve que el partido pues no le está convenciendo. La verdad es que en minuto casi 13 de la primera parte y ganando de 3, pues bueno, es un más que muy buen aceptable resultado, ¿sí? Bueno, va Alejandro Kesanduen bezala, Zarautzen entrenatzailea den Hugo Sánchezek utxartea eskatu du. Momentu honetan 12 minutu eta 57 segundu doanean lehenengo zatia, 9-6 Eibar aurretik. Eta egia esan, lehenengo 13 minutu hauetan, Eibar oso partidu ona egiten ari dela. Eta, Zarautzek, momentuz, Eibarren menpe dago, baina, badakizue, goi mailako talde baten aurka jokatzea ez dela bat ere erresa, eta eurenak be esango dutela. Va a reanudarse el juego después del tiempo muerto que ha pedido el conjunto costero. Y ahí comienza el ataque. La verdad que, como decía, bastante bien encaminado está de momento, pero sí, no vamos a hablar muy alto. No nos vamos a quejar de momento. El resultado es el que es de momento y punto. Hay que seguir trabajando sin bajar las manos, con esa defensa que creo que está funcionando bien. Atención, ahí se al está ataque del creando Zarauz, problemas. Muy bien, acaba de quitar unos pasos y posesión de bola para el Eibar. Ahí está Azconizada con el balón para Larrañaga, Lander Casado, que para el ataque. Sí. Y como siempre realiza el cambio, habitualmente es el cambio ataque-defensa del pivote de Diego con Jonay Torrego. Normalmente Jonay es el que sube en primera oleada al ataque, pero una vez que el ataque se vuelve posicional, realizan el cambio. Bueno, entiendo, seguimos con el ataque. Ahí está el lanzamiento del Lander Casado, bloqueado por la defensa, balón para el portero. Cuando sale el número 13 te pondrás nervioso, imagino. Bueno, a mí el balonmano en general ya no me pone nervioso. Pero sí, pues siempre... Bueno, para el que no lo sepa, lo digo porque el comentarista que tenemos hoy es el padre de Ander de Diego y seguramente te pondrá más nervioso cuando su hijo entra al campo. Bueno, te vuelvo a repetir que ya uno ya se va haciendo mayor para ver estas cosas y realmente, disfruto con el balonmano. Sobre todo si se gana, ¿no? Porque luego hay que aguantar en casa también, o sea que es importante. Bueno, pues hemos visto que el ataque del Zarauz ha ido directamente fuera del lanzamiento y ahora está el Eibar y ojo porque de marcar este gol
no voy a hablar muy alto, ojalá lo meta, pero nos podíamos poner 4 por encima. Ahí está Larrañaga con el balón para Lander Casado, Larrañaga para De Diego. Muy bien. Y gol de Ander de Diego, 10-6 en el marcador. Se la ha liftado a la oreja, un lanzamiento bastante muy habitual. Primera parte, momentáneamente, primeros 15 minutos, muy buenos de Eibar, que tiene bajo control el partido momentáneamente. No se está viendo realmente ahora mismo tanta diferencia en el juego cuando en teoría debería ser así. Pero bueno, también entendemos que Zarauz ha venido con... Pues por ejemplo a Zarauz le falta una pieza bastante importante ahora mismo, que es Ollán Valenciaga. Por cierto, recuerdos a su padre, Sabin, es jugador de nuestra querida Juventud Deportiva Rate, defendió la camiseta de este club durante 3 años y dejó muy buen recuerdo por aquí. Y bueno, pues su hijo parece que lleva el mismo camino de ser un buen jugador, entonces le enviamos un... Balón para Lander Casado después de la parada de Rubén Fuentes, que es la 4ª del partido. Vaya primera parte está haciendo el portero Armero. Francamente, muy buena primera parte tanto del portero como de todo el equipo en general. Y tenemos a Robin Hood en la portería que está defendiendo el arco pues con mucha dignidad, desde luego. Y la verdad es que es un portero muy regular, es un chaval que cuando sale casi siempre lo hace bien. Ahí está el balón. Y ahí vuelve Ander de Diego. Hace el segundo gol consecutivo. 11-6 en el marcador. 5 arriba del Eibar. Baloncito picado de Lander Casado, que lo ha enganchado bien. Y la verdad es que una vez que recibe la bola, tiene un tren inferior muy potente y se revuelve con mucha facilidad. Atención al ataque del conjunto del Zarauz, que rompe la sangría momentáneamente. Gol del número 27. Gol de Ibai Pérez de Albéniz. 11-7 en el marcador. En un momento el Eibar se ha puesto más 5. Cuanto menos para el Zarauz es una renta peligrosa. Sí, la verdad es que bueno, las cosas marchan bien. Ya veremos a ver cómo se va dando el partido, pero la verdad es que estamos disfrutando. Los pocos espectadores que estamos aquí, los que tenemos autorización para entrar en este Servando Arena, y bueno, pues es una pena que realmente no tengamos a la afición empujando, porque seguramente estaría disfrutando, bueno, aunque ahora también lo estará haciendo desde casa, que por lo menos más calentitos. Ahí está el ataque, ahí está Lander Casado para Barru para Lander Casado. Los árbitros marcan pasivo, no tendremos muchos más pases para hacer y los árbitros señalan pasos de Jon Barruetaveña. No, más pasos o juego pasivo seguramente, entonces bueno, pues la posesión pasa a ser del Amenábar Zarauz. Seguramente esta jugada no le ha gustado nada a Fernando, que es Fernando de esos entrenadores que jugada de ataque siempre que hay que intentar tirar la portería por lo menos. Que no se casa con nadie. Nunca mejor dicho. Ahí está, balón al extremo, qué golazo, qué golazo. Wow. Prácticamente sin ángulo. Y siendo un jugador de diestro, que lanzar un diestro desde ahí es bastante complicado. Pero bueno, le ha pillado un poco despistado a Rubén y le ha batido. Pues tras este gol del extremo del conjunto del Amenábar Zarauz, parcial de 2-0, se colocan a 3 goles, 11-8. Este partido va a venir bien para los dos equipos, para preparar ya lo que es el inicio de este año, de la competición oficial, que empieza en la semana que viene. Y bueno, precisamente es el Zarauz que juega el Málaga el día 23 y el Eibar Escubaloia, que se desplaza a Pamplona para enfrentarse al Jácar San Antonio. Les va a venir bien como piedra de toque. Me imagino que ambos jugadores darán minutos a toda la gente, como tiene que ser. Otro mítico club, el balonmano San Antonio. Señor. Sí, señor. Campeón de Copa de Europa y de Liga Sobal, que bueno, pues no está pasando por sus mejores años. Y otro mítico equipo que además de competir. Atención, Lander Casado. Muy bien, Lander, muy bien. Muy buena internada.
penetración, muy buena penetración. El príncipe de 12-8. Ormaitegui, impresionante en la temporada que se está haciendo, el temporadón que se está haciendo este chaval. Ya, bueno, es un jugador que ya ha jugado en la categoría plata, con Tolosa, junto a Larrañaga y junto a nuestro pivote lesionado, nuestro artista Mikel Zuloaga. Gol del extremo del conjunto del Zarauz y exclusión para Lander Casado. Entiendo que es porque estaba pisando, creo que sea el motivo. Pues no lo sé, la verdad es que no me he fijado por qué ha sido la exclusión. Igual es porque ha habido algún amago de contacto o algo así. Y el Eibar, ha sido alguna protesta, no lo sé. Que tras esta exclusión de Lander Casado estará con uno menos hasta el 21-44. Aún así, bueno, ha salido a pista nuestro gran capitán, Johnny Uriarte, a poner un poco de paz y de tranquilidad en el ataque, junto al cañoncito del Goyerri. Ahí está de Diego, 7 metros, que provoca defensa interior, sí, señor, del número 2, del jugador número 2, de Ander a Torrasagasti. Bueno, vamos a ver si empezamos con los lanzamientos de penalti, que suele ser un poco nuestro talón de Aquiles, a ver si los enchufamos. Ahí va Ander de Diego, para el portero, balón a la madera, y el rechace, los árbitros, el colegiado señala falta, no sé si lo he dicho, pero los colegiados del partido son Carlos Gude y David Mateos. Sí, señor, ya lo hemos comentado del colegio guipuzcoano. Dos colegiados clásicos también. Sí, llevan, bueno, Carlos de hecho suele pitar mucho ha pitado, siempre ha sido pareja con su hermano Juanjo, al que mandamos también desde aquí un abrazo. Y la verdad es que, bueno, han sido árbitros de Asobal. Y bueno, pues las circunstancias hacen ahora que no estén pitando en esa categoría. Y David normalmente suele pitar de pareja con John Cid, un chaval de Hermoa que fue incluso jugador de Eibar Escubaloya y de la Rate, y que luego se dedicó al arbitraje y bueno, es su pareja habitual. Y la verdad es que muy bien Uri. Vaya en ese lanzamiento ha fintado de brazo y se ha ido muy bien de su oponente y le ha hecho una finta a su lado fuerte a su lado flojo y le ha... Golazo de Jon Uriarte, uno de los veteranos de la plantilla, que yo creo que está en el equipo desde su fundación, y ese de los que hacen vestuario, totalmente además. Sí, hombre, la veteranía es un grado, está claro. O sea que... Bueno, pues ahora mismo, momentu honetan, 22. minutua, lehenengo zatiko 22. minutua betetzen den momentuan, Eibarrek 13-10 irabazten dijoa, Zarautzen aurka, eraz emaitzak kristoneko ona Eibartarrontzat, hor epaiek falta seinalatu dute, Ezenarro falta atera du, baloia Larrañagarentzat, Larrañaga Uriarte que... Vamos a aprovechar también para mandar un saludo muy cordial a gente que nos está siguiendo a través de las redes. Juan Luis Arnedillo, gran Juan Luis Arnedillo, un abrazo a nuestro gran Ángel García desde Zarauz, a todos vosotros. Bueno, disfrutad de este momento de balonmano que es muy bonito. De nuevo a la carga el equipo ibarrés. Ha pitado falta al colegiado, ha intentado una finta potente el cañoncito del Goyerri a Larrañaga y bueno, han pitado falta los colegiados, pero bueno, se están defendiendo bien. Ahí ha habido de nuevo una falta en el intento de lanzamiento de Jon. Y Fernando Fernández, que hoy estará contento porque sus chavales visten de blanco, pues ha solicitado un tiempo muerto, supongo que para poner un poco de orden en el ataque. Está bien, minuto 23, pedir el primer tiempo muerto pues es cuando menos interesante. Seguramente
Los que estéis viendo la retransmisión veréis que en el Eibar ha entrado el número 53. El número 53 es Andoni Yerza, que nosotros le tenemos en los papeles como el número 81. Entonces, bueno, pues, seguramente nos quedaremos un poco en silencio cuando tenga Andoni el balón hasta que nos acostumbremos a que juegue con el número 53. Bueno, Andoni es un chaval que, bueno, igual que Joaquín, el techo del balonmano Ibarres, son dos chavales juveniles, y también debería estar aquí Marc, el valenciano, al que mandamos también un saludo, pero bueno, por motivo de que ya no había más sitio para meter en el equipo, pues ha quedado fuera de la convocatoria, pero son tres chavales con mucha proyección. Ander Yarza es un chaval muy echado para adelante, vamos, este es de los que, ¿quién dijo miedo?, teniendo el hospital de Mendaro al lado. Y bueno, pues es un tío que va para adelante sin ningún complejo. Joaquín, como estamos comentando, es un 2.05, está en las categorías inferiores de la selección española, y sale a cancha en estos momentos. La torre de Eibar Eskualoia. ¿Él? Eibar Eskuaiko Dorre, sí, la torre de Eibar Eskualoia. La torre de Eibar Eskualoia. Y bueno, pues más alto, este sí que es más alto que la catenaria del AVE Madrid-Sevilla. Y lo que decía, y Marc, el valenciano, un chaval, un primera línea también, que lo mismo que Joaquín, son juveniles todavía de primer año, pero que es un chaval que viene con una proyección, también a mí personalmente es un central que me gusta mucho, muy fino, cuando vaya cogiendo confianza balón, en el equipo. Precisamente cogía el balón la torre. Sí, señor. Joaquín Aja. Y bueno, pedimos disculpas si se para la imagen durante el partido. Sí, pero es que tenemos problemas de conexión. Creerme que la nevada que está cayendo fuera del Polideportivo Ipurúa es importante. Y a buen seguro, parte de los problemas que estamos teniendo es debido a la que está cayendo fuera. Balón de Eibar que fallaba el lanzamiento. Y ahora en el intento de ataque del Zarauz, roba el Eibar. La verdad que un golito ahora sería importante, ¿verdad? Muy bien, la verdad es que está planteando Fernando un partido muy bien, muy serio, dando minutos a todo el mundo. El equipo no se ha descompuesto, sigue ahí peleando y muy a gusto, muy a gusto. Creo que los que estáis en casa también estaréis disfrutando, como nosotros. Ahí estaba el lanzamiento de Andoni Yarza. Lanzamiento golpe franco a favor del Eibar. Andoni Yarza, Hermoatarra. Ahí está Andoni precisamente, podía haber falta, sigue el partido. Amaga el lanzamiento y casi roba el Zarauz. Golpe franco nuevamente para el Eibar. Ahí saca Aja para el otro juvenil. La Rañaga para Uriarte para Aitor Oregui. La zurda silenciosa, como le llamo yo, de los que no hace ruido, pero que de vez en cuando te mete esas bombitas que escuecen y mucho. Falta en ataque, señalan los colegiados, balón para el Eibar. Muchas imprecisiones en el último minuto y medio por parte de ambos equipos. Y como decía, que haya dos juveniles jugando en estos momentos en el 40/20 es muy importante. Pues sí, y bueno, ha habido también cambio, relevo en el extremo izquierdo, ha entrado Orrubiño, como cariñosamente Jorge Cenarro, un chaval del 99, también con muchas ganas de balonmano. Atención al contraataque de Zarauz, ahora seguimos con lo que estabas diciendo, lo siento, perdóname Alejandro. Ahí podía haber habido falta en ataque y los colegiados señalan golpe franco a favor de Zarauz, decías Alejandro. No, te decía que Jorge, pues otro chaval que tiene muchas virtudes, la velocidad, es un tío muy listo, las ve bien y luego es un buen definidor, que no le tiene miedo a nada, vamos. O sea que... Ahora buena internada, buena penetración del jugador número 15 del Zarauz, de Shabato Alaizola, que pone el 13-11 en el marcador cuando estamos a punto de llegar al minuto 27. Iba a decir, estamos llegando al minuto 26, no, estamos a punto de llegar al 27. Chabat también, ahora mismo es el máximo goleador del Zarauz en competición oficial,
con 40 goles. La verdad es que es un jugador que también que lleva unas temporadas muy buenas, ya se le veía desde juvenil y bueno, ahí le acaba de sacar amarilla por simular una falta en ataque al número 2. A Torresagasti. Ander a Torresagasti, bueno, gran familia también balonmanista. Aquí ahora mismo están en pista Ander. Yo soy Ander, los hermanos a Torresagasti. Y falta Aitor, bueno, cariñosa. Atención a la internada de Larrañaga, parado el portero, pero los colegiados señalan 7 metros a favor del Eibar. Y decía que cariñosamente los a Torresagasti, conocidos en el mundillo del balonmano en Zarauz como los Pana. Un saludo a todos, Aitor, un saludo a Aitor, que es el que no está hoy aquí. También un gran pivote. Bueno, y gol de Guisa. Gol del Huracán de Electrociclos. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, para el que no lo sepa, Electrociclos es una zona de Eibar, ¿eh? Bueno, una zona. Fue una fábrica en su día y ahora son viviendas. Eso es. Pero bueno, esa zona siempre se conocerá como Electrociclos. Ahí está el ataque del Zarauz. Lanzamiento desde 8 metros. Directamente fuera. Balón para el Eibar. Hogeita 14 minuto eta 20 segundo. Ikusi duzuen bezala Zarautzeko jokalariak baloia kanpora bota duela. Eta orain Eibarren abagunea 15. Gola sartu ahal izateko. Larrañaga baloiarekin, Uriartek, Larrañaga, honek Jarza baloiarekin Uriarte, Larrañaga, Uriarte berriro ere, baloia eskuine galera, baloia Larrañaga Uriarteri, eta falta seinalatu dute epaiek. Minutu bat lehenengo zatia amaitzeko, oraintxe bertan 29 minutu, 14 eta 11, hor baloia Andoni Jarzaren txat, eta 15 eta 11 markagailuan. Como bien te decía, un chaval sin ningún complejo, 17 añitos le contemplan, un armario empotrado y un tío que no se arruga ni ante nada ni ante nadie. Muy bien provocada esa falta en ataque por Asier. La verdad es que está echando un partidazo, seguramente de los mejores partidos que le he visto esta temporada, sin dudarlo. Y bueno, pues que el equipo siga así, de 4 a falta de 20 segundos, posesión de balón. Si conseguimos ponernos a 5, pues bueno, es un buen resultado para irse al descanso. Por cierto, en el descanso vamos a entrevistar a nuestro artista de los 6 metros, de apellido Zuloaga. Este no pinta cuadros, pero la verdad es que hace verdaderas obras de arte con el balón en las manos. Y vamos a entrevistarle. Como bien sabéis, está lesionado y no puede participar. ¿Qué más le hubiera gustado a él que poder estar ahí peleándose? Habéis oído el comentario que he hecho un ahí va, porque la caída ha sido bastante fuerte. Ha sido evidentemente sin mala intención, pero ha sido fuerte la caída. Vamos a ver si nuestra torre consigue marcar el 16-11. Es muy difícil estas jugadas. Ya acabó la primera parte. Bloca la barrera humana de los jugadores del Zarauz. Llegamos al minuto 30, llegamos al descanso. Hierro reservando Eibar Eskualoia 15, Amenabar Zarautz 11. Esan bezala ikusentzuleok, atzeden aldira heldu gara. Hierro reservando Eibar Eskualoia 15, Amenabar Zarautzek 11, decías, Alejandro. Un poquito de publicidad y vamos con la entrevista a Mikel Zuloaga. Hasta ahora.
Bueno, ya estamos de vuelta, antes de que comience la segunda parte, y tenemos aquí junto a nosotros a Mikel Zuloaga, pivote titular del Eibar Escubaloia, veterano de guerra, exjugador de la división de honor de plata, que desgraciadamente le tenemos lesionado por un accidente doméstico, y bueno, le vamos a tener lesionado, esperemos el menos tiempo posible. Lo primero, preguntarte, bueno, Mikel, Urte Berrión. Bueno, preguntarte qué tal estás, qué tal va la recuperación. Bueno, pues más lento de lo que quiero, pero bueno, ya va, con alguna complicación que otra, pero ya va. ¿Tienes algún plazo de recuperación? No, tampoco me dicen así gran cosa, pero bueno, espero que... Muy bien. Bueno, ¿qué tal estás viendo el inicio de la temporada 2021 al equipo? Bueno, bien, pasé el primer partido y contra un rival como es el Zarauz, pues bien. Todo hay que decir que bueno, los dos equipos vienen de parones y de entrenar pues como se puede con esta situación que hay ahora. Pero bueno, bien, para el Eibar de momento va bien la cosa. Muy bien. Y bueno, de cara ya un poco a lo que esto, aunque pueda ser un partido oficial, pero no deja de ser un partido de preparatorio para lo que nos viene, ¿cómo ves al equipo de cara a lo que nos queda de competición en la liga? Bueno, yo creo que estamos bien, que quitando la Neita que parece que no falla, pues creo que estamos bien. Hay que seguir, creo que está, pues eso, el míster intenta dar minutos a todos un poco para que entren más o menos todos en juego, y bueno, yo creo que hay que seguir, hay que afrontar lo que viene ahora pues lo mejor posible y que todos se den un poco y a ver si la cosa sigue. ¿Dónde estamos? Muy bien. Bueno, pues un poco era lo que queríamos saber tu opinión. Esperamos contar contigo más días cuando nos toque jugar aquí en casa y comentar un poquitín las incidencias hasta que te recuperes, y ojalá que te veamos pronto en el 40x20 del Servando Arena. ¿Vale? Bueno, gracias, Mikel, y bueno, a ver si acabamos de disfrutar en esta segunda parte. A ver, venga, va, eskerrik asko. Venga, Zuri, agur, bai.
Arratsaldeon berriro ere ikusentzule zareten guztioi, atsedenaldian gaude eta oraintxe bertan konektatzen baldin bazarete. Atsedenaldian Eibarrek 15 eta 11 irabazten dijoa Zarautzeri. Como decía, si os acabáis de conectar ahora a la retransmisión, ser bienvenidos. Estamos en el descanso del partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa de Euskadi, en el que el Eibar, el Hierro Serrano Eibar Escolaia, momentáneamente al descanso, gana por 15-11 a la Amenábar Zarauz. Sí, queremos mandar desde aquí también un saludo a nuestro gran delegado, a Martínez, que bueno, está convaleciente de una pequeña intervención. Esperamos tenerle pronto entre nosotros porque bueno, Martínez es parte muy importante del balonmano en esta ciudad y seguramente en medio Euskadi, porque el que no conozca a Martínez es que no sabe de balonmano. Entonces, Martí, te enviamos un abrazo desde aquí, pronta recuperación y tenemos ganas de volverte a ver por las canchas, ¿vale? Aprovechamos también para saludar a la presidenta del Zarauz, a Ima. Ima, gracias por la info que me enviaste el otro día. Y bueno, pues a ver si nos vemos pronto y podemos tomar un café. Bueno, pues va a comenzar la segunda parte, una segunda parte en la que el conjunto del Zarauz tiene que apretar un poquito más y por qué no, demostrar que ese equipo de B, de plata, yo estoy con la B porque toda la vida ha sido división de honor B y no se me va a quitar de la cabeza, bueno, del equipo de plata y bueno, pues como equipo de plata que es, pues tener el cartel de favorito, ¿no? Y debería demostrarlo ahora en la segunda parte que acaba de comenzar. Recordemos, 15-11 en el marcador, atención, el primer ataque del Zarauz, sí, y parada de Ander Ballesteros, balón al contraataque, la réplica inmediata del Eibar, y Jon Barrueta Beña de Vaselina hace el 16-11, buen inicio de segunda parte también. Pues muy bien, la verdad es que ha sido una intervención afortunada de Ander Ballesteros, que como siempre y muy atento ha visto que nuestro Messi particular salía disparado hacia la otra portería y le ha metido un balón que lo ha abordado, que lo ha definido muy bien Jon Barru. Por cierto, tiene que estar contento Jon Barru estos días que las redes sociales le han dado mucho juego. Atención a la pérdida del Zarauz y gol del Ander Casado. 6 arriba del Eibar. Inconmensurable Lander hoy en su línea. No me cansaré de repetir que el trabajazo que hace este chaval en defensa y en ataque, prácticamente 60 minutos en pista, es descomunal. Decías de las redes sociales a Jon Barru. Sí, señor. Ha sido cartel anunciador de este partido y ha dado mucho juego. Bueno, pues empieza el repertorio Ballesteros. Y segunda parada. Empieza a tirar de persiana el amigo Valles. Y bueno, como bien he dicho antes, pues es un tío que en teoría debería de conocer las debilidades y las virtudes de los rivales, porque no en vano ha estado 2 temporadas con ellos, ¿no? Entonces eso es un punto a favor también para él. Me vais a permitir que haga el comentario, si no lo veo no lo creo. 17-11 en el marcador, atención a la penetración. Buena parada del portero del Zarauz, que queda invalidada. 7 metros, que los va a lanzar el huracán de electrociclos, como dice Alejandro.
Sí, señor, muy bien, muy buena la entrada de Xavi, otra vez ha fintado brazo a punto débil y ha batido y ha provocado el penalti que lo acaba de ejecutar Asier perfectamente abajo, donde hace daño a los porteros. Y nos vamos a 7 en el marcador. 18-11, sí, están escuchando bien. 18-11. Vaya latigazo acaba de soltar, caído al larguero. Vaya latigazo de Joaquín Jiménez. Pero balón al larguero. Y ahí está la réplica inmediata de Leibar. A punto de perder el balón. Pero golpe franco señalan los colegiados del partido. Carlos Gude y David Mateos. Y ahí sigue el ataque de Leibar. Ataque lento. Ataque lento de Leibar, que tampoco tiene mucha prisa ahora mismo. Pues no. Bueno, la verdad es que la segunda parte ha comenzado con los mismos que empezaron la primera, excepto en el pivote, que sigue atacando nuestra torre particular, y bajo palos que ha entrado Ander. Bueno, suponemos que todo suma y a ver si seguimos aquí empujando. Ahí está John Barru para el portero, jugada invalidada, 7 metros y 2 minutos para el jugador número 11 por defensa interior. Bueno, más que por defensa interior, lo que ha sido es porque el árbitro le ha amonestado, le ha excluido 2 minutos porque bueno, ha habido un toque en la cadera en el lanzamiento y eso está ahora mismo sancionado siempre con 2 minutos en el balonmano moderno. Y ahí va Guisasola. Vamos a ver qué pasa ahora. Nuevamente por el mismo sitio. 19-11 en el marcador. Ver para creer. Si decíamos antes de empezar la segunda parte que el Zarauz tenía que reaccionar, todo lo contrario, y es que Leibar aumenta su ventaja parcial de 4-0 en 2 minutos. Parcial de 4-0 en 2 minutos y 19-11 en el marcador. Bueno, y tenemos bastantes espectadores que nos están siguiendo la retransmisión, por supuesto desde Zarauz, desde Eibar, incluso desde las afortunadas Islas Canarias, desde Valladolid. En fin, parece que empezamos a crear afición, que es lo importante. Muy bien Valles de nuevo. Atención, lanzamiento de Ballesteros. Gol de Ander Ballesteros. 20-11 en el marcador. 9 arriba de Leibar. Esto ya, lo siento, puede reaccionar el Zarauz, pero momentáneamente es un sorpresón. Los inconvenientes de la portería vacía son esos, que si tienes un portero como es Valles, que enseguida ve los espacios y ve la posibilidad de lanzar, no se lo piensa, y habitualmente es un portero que las clava bastante bien. O sea que bienvenido el gol, que todo nos hará falta. Momento difícil para el Zarauz, balón al extremo, gol del Zarauz. Gol del número 88, gol de Manex Calegain, que corta la sangría del parcial de 5-0 que tenía Leibar, lo corta Manex Calegain. Minuto 4:05, 20-12 de marcador, falta en ataque Yasier Guisasola. Pues sí, es el primer gol de la segunda parte, si no he calculado mal, ha sido prácticamente 4 minutos con la portería a cero, que es muy importante. Eso es señal de lo bien que está funcionando la portería. Nueva parada de Ander Ballesteros, pero queda invalidada por 7 metros. Desde mi punto de vista, un pelín riguroso. No creo que ha habido ahí una invasión de área, no sé. Vamos a ver si cierra la persiana en estos momentos, ahora también en 7 metros. Va a lanzar el jugador número 18. Ahí lanza, balón dentro, 20-13. Parcial de 2-0 para el Zarauz en el último minuto. Sí, el autor del gol, Ortiz, está claro que es un especialista desde los 7 metros. Sus estadísticas de goles en liga lo ratifican y hoy pues todo lo que ha lanzado lo ha convertido. O sea que por lo tanto poco que decir a eso.
Bueno, pues estos, los ataques del Eibar, como veis, van a ser bastante pausados, porque tampoco hay prisa. Eso sí, hay que intentar no caer en pasivo. Ahí está Lander Casado, intentaba pasar al pivote. Casi le quita la camiseta al bueno de Aja, que saca, balón para Guisasola. Golpe franco, señalan pasivo los colegiados, que es lo que he dicho yo ahora. Lento sí o pausado sí, pero intentar no caer en pasivo. Tenemos todavía algún pase con posibilidad de lanzamiento. Ahí está Guisasola, ahí está Casado. Y nuevo golpe franco. Y hay que lanzar, ahora sí que hay que lanzar. Va a colocar a 2 en el pivote. Balón para el extremo. ¡Qué golazo! ¡Buah! ¡Qué golazo de John! ¡Qué golazo de Barru! Como pues parecido al jugador del... Realmente tiene una muñeca muy bonita este jugador. La verdad es que tiene una muñeca divina. Lo que pasa que a veces, bueno, pues tiene sus cosas, pero realmente cuando tiene que hacerlo no se lo piensa y es un ejecutor muy valioso para este equipo, indudable. Ahí está el ataque del Zarauz. Roba Guisasola. Atención. Ahí va Correcaminos. Y adentro. Eizaguirre, 22-13, nuevamente 9 arriba el Eibar. Y ahora sí tiene que pedir tiempo muerto Hugo Sánchez, porque la sangría es impresionante. 6 minutos 37 segundos, 22-13. Esan bezala, Zarautzek utxartea eskatu du, ikustekoa da, momentu honetan markagailua ikustekoa da. 6 minuto eta 17 segundu, Hierro Servando Eibar Eskualoiak 22, Amenabar Zarautzek 13. Momentu honetan, momentu zaila benetan Zarautzeko taldearentzat, eta ona paregabea Eibartarrentzat. Pues sí, la verdad es que ha tenido que pedir tiempo muerto Hugo Sánchez porque, bueno, ve que esto se le está escapando y supongo que tendrá que poner algún remedio a esta situación. Esperemos que la diferencia de goles pues sea ya un número importante que sea capaz de no originar contratiempos de última hora en el equipo de Fernando Fernández. Ahora que estábamos en el tiempo muerto, me gustaría recalcar, ¿no?, que el Eibar Eskualoia está jugando en la Copa de Euskadi con una camiseta que ha sacado la Sociedad Deportiva Eibar como segunda equipación, y la verdad que los recuerdos que nos trae una equipación de este calibre son impresionantes, que no hace mucho, tampoco hace tanto, hace 11 años, la Juventud Deportiva Arrate estaba en Liga Sobal, y jugábamos con una camiseta prácticamente idéntica, ¿no? Quizás ahora tiene un toque empieza el albiazul, pero luego acaba en un tono más burdeos, en una mezcla del azulgrana de la Sociedad Deportiva Eibar, pero la verdad que la camiseta, la equipación es sencillamente preciosa y de las que son de comprar y enmarcar, ¿eh? La verdad es que sí, la verdad es que, bueno, eso ha sido un detalle muy importante de la fundación de la Sociedad Deportiva Eibar, que en su momento ha querido tener un recuerdo especial para lo que ha sido, bueno, de hecho el año que viene se cumplen los 75 años de la fundación de la Juventud Deportiva Arrate. Y bueno, es la indumentaria, la segunda o la tercera indumentaria que usa el Eibar habitualmente en competición oficial. Y fíjate que a mí me da pena que por lo menos en la parte trasera o en una de las mangas no lleve el escudo del conjunto, bueno, de la Arrate, ¿eh? Supongo que todo se andará y además, bueno, os voy a adelantar una primicia de que en breve va, seguramente Eibar Eskualoia va a lanzar una propuesta que ya la iremos explicando en redes, una propuesta para que todos los que nos oís, todos los que queráis, participéis en algo que queremos que tenga reflejo en lo que fue en su día la Juventud Deportiva Arrate. Os lo iremos contando, no tardando mucho, porque queremos hacer una especie de concurso en el que pues, la gente pueda participar. Atención al contraataque del Zarauz. 2 minutos para Asier Guisasola. Y si no me equivoco, es la segunda extracción. 7 metros, si no me equivoco, han señalado los colegiados.
Y si ha sido Asier Guisasola, es la segunda exclusión, o sea que ahora ya nos toca estar un poquitín ojo a visor porque la tercera supondría la tarjeta roja, pero bueno. Salta al campo Iñaki Perales, Ortiz va a tirar el penalti, vamos a ver, gol de Ortiz, Iker Ortiz, 22-14 en el marcador. La verdad que, como has dicho tú, Alejandro, no tiene que caer en saco roto. La Juventud Deportiva Arrate, los 15 años que estuvimos en la máxima categoría, yo de hecho empecé en el Arrate como speaker y la verdad es que cada vez que veo esta camiseta o hablo del Arrate, los pelos de punta. Pues sí, la verdad es que son grandes recuerdos, grandes tardes o grandes mañanas, porque se juega muchos domingos por la mañana aquí en el Servando Arena. Y la verdad es que era un público como muy comprometido, muy fiel. Y sí que disfrutamos de buenos días de gloria contra los Ciudad Real, Barcelona y compañía. Sí, es cierto. Incluso competición europea. Incluso competición europea, y no solo el masculino, también en femenino. Señor. Fue bueno, fue muy... Atención, falta en ataque, señalan los colegiados. Bueno, ha habido falta en ataque, para mí rigurosa, quizás la envergadura ha hecho que pueda parecer que es una falta en ataque, pero para nada, en todo caso el jugador le ha estado sujetando antes de que se revolviera, yo hubiera pitado la falta anticipada. Ahí estaba el lanzamiento del jugador número 21, Mikel Amilibia. Mikel Amilibia también ha sido integrante de las categorías inferiores de la selección junto con nuestro querido Mikel Zabala, jugador actual de Bidasoa, y junto a Eneko Goenaga fueron tres jugadores que estuvieron mucho tiempo. Ahora que has hablado de Mikel Zabala, seguramente estará viendo este partido y desde aquí le mandamos un saludo. Sí, señor. Don Mikel. Y si no está viendo el partido, seguramente algún amigo sí está viendo el partido y le mandará nuestro saludo de parte nuestra. Ahí está el ataque, Jon Barru, Etabeña. Golpe franco, señalan los colegiados. Sí, ha intentado una de sus típicas jugadas de meterse por el centro, de amagar pase y meterse entre las defensas. Bueno, pues a veces le funciona bien. Pase picado al pivote, que ha intentado recoger. Marcan pasivo los colegiados, ahí está la Rañaga al lateral, ahí está Lender Casado. Muy bien esa circulación. ¡Qué golazo de Leibar! Muy bien esa circulación. Salvando la situación de pasivo. 10 minutos 50 segundos en la segunda parte. Hierro Servando Eibar Eskualoia 23, Amenábar Zarautz 14. 9 arriba del conjunto de Eibar. Ahí está la réplica de Zarautz para Ballesteros. Está la persiana cerrada, pam, en la portería. Ya no sé si es cerrajero, si es albañil. El tío levanta muros ahí. Impresionantes. Muy buena la jugada anterior del equipo Ibarres, del equipo armero, cómo ha circulado perfectamente el under sin prácticamente tocarla, se la ha servido en bandeja a Jon Barru, que hoy está inspirado, muy inspirado, y no se lo ha pensado y le ha descerrajado un zambombazo al portero que ha sido imposible. Tiempo muerto Eibar Eskualoia, Fernando Fernández, me imagino, para ensayar la jugada de ataque que va a tener ahora el Eibar. Amaika minutu eta erdi, bigarren zatikoak, Eibarrek 23, Zarautzek 14, 9 goleko diferentzia. Era Mikel. Kristoneko diferentzia. Eta bueno, hemen chatean, Eneritz González nos dice, Servando Arena. Bueno, pues Servando Arena y Purúa, lo que sea, pero lo que sí tenemos claro es que desde el partido del Urduliz está siendo un fortín, así que si tenemos que llamarle Servando Arena, le llamaremos Servando Arena, siempre y cuando el equipo gane. Aunque solo sea por respeto a nuestros patrocinadores, es así. O sea, se merece que le cambiemos el nombre y que le pongamos lo que haga falta. Si Josean nos está oyendo, Josean Fernández seguramente estará encantado de... Muy bien.
Decías que Zabala nos ha mandado un mensaje. Sí, nos saluda Miquel. Miquel, pues eso, otro saludo para ti. Esperemos que el inicio de la competición, te siga yendo igual de bien que lo que os va en esta temporada. No bajéis la guardia y a seguir peleando. Que vuestro aporte en Asobal para el balonmano de Euskadi es muy importante. Nunca os Bueno, olvidéis eso. a los 211 que estáis viendo la retransmisión, os animamos a que en el chat del canal, pues atención a Jon Barrueta Beña, que hace el 24-14. Lo que os decía, os animamos a interactuar con nosotros en el chat en directo de la retransmisión. Y aprovechar medida... también para que le deis al botoncito de suscribiros al canal nuestro. Es muy importante que suscribirse y darle a la campanita para que te avise de todos los directos que vamos a hacer. Porque aquí tenemos a nuestro gran realizador, nuestro Valerio Lazaroff particular, Aitor González, que no os imagináis la labor que hace en la sombra, pero que... Bueno, pues cuando está hablando Alejandro, Ander Garmendia, jugador número 11, hace el 24-14. Y lo que decíamos, ¿no? Pues a los 212 que estáis viendo, pues eso, darle a suscribirse y dar a la campanita para que os avise el canal cuando vayamos a hacer un directo o subamos un vídeo. Ahí está el ataque de Eibar. Ojo, balón al ataque, balón a Izaguirre, ¡qué golazo! Para poner el 25-15. Y la verdad es que le metió una bombita. Sin palabras, yo estoy sin palabras. Le metió una bombita al portero zarautarra que, bueno, pues no ha sido realmente imposible de detener. Atención, lanzamiento desde 9 metros, bastante espectacular del jugador del Zarauz. Balón a la madera y será el Eibar el que disponga de balón para poder meter el gol número 26. Por si os estáis conectando ahora al partido, 25-15. No estáis soñando. No, está siendo espectacular el partido del Eibar, muy bien defensivamente y todas las que tiene y prácticamente todas las que hay arriba las están clavando. Ahí está Larrañaga, faltan pasos de Larrañaga, atención al contraataque, que no me da tiempo a decir todo lo que quiero decir. De Neko Goenaga. Del número 24, gol de Neko Goenaga, que hace el 25-16. Muy bien, la verdad es que Neko también es un chaval, a mí personalmente es un jugador que me encanta, siempre me ha encantado. Muy disciplinado, muy trabajador, rápido, un gran pivote, sin duda. Y bueno, pues... Ahí estaba el lanzamiento del Ander Casado, pegaba la madera y se iba directamente fuera. Y ahí está el Zarauz. Qué buen bloqueo de Jonay. Muy bien el multiusos de Bermeo, muy bien el multiusos de Bermeo. Como hemos dicho, es capaz de todo, defender, atacar con la izquierda, con la derecha, si hace falta. Atención. De portero. Uy, esas son las que no hay que fallar. Y más cuando vas perdiendo, por tanto. Pero bueno. Ahí estaba falta del jugador número 22 del Zarauz sobre el Ander Casado. Y decía sobre Jonay. Que es muy bien, la verdad es que es un jugador primero que hace equipo, es un chaval encantador, es un todoterreno donde le pongas con muy buena actitud y da gusto tener gente en el equipo de la categoría y de las ganas de trabajar que tiene este chaval. Ahí está Larrañaga con el balón, los árbitros vuelven a marcar pasivo. Atención, uy, qué golpe más malo de Ander de Diego. Le han pitado falta en ataque. Atención, podía haber pasos del número 22. Atención, falta, golpe franco por pie de Ander de Diego. Creo que ha sido de Ander. Y ahí está, sacan rápido los jugadores del Zarauz, aprovechando el cambio de Eibar. Intentando pillar desprevenido al conjunto Eibarres, pero no ha podido ser. Ahí está el lateral. Y golpe franco. Muy bien esa defensa de Asier Larrañaga, muy bien. Ha ido a tocar al brazo sin provocar exclusión ni nada parecido. Sí, ahora sí ha habido exclusión a Jon Uriarte. El
Eibar estará en inferioridad numérica desde el 16-04 que estamos ahora mismo hasta el 18-04. Veremos cómo solventa el conjunto armero esta inferioridad. Veremos cómo se le plantea al conjunto de Zarauz esta superioridad momentánea. Vamos a ver, porque estando 9 abajo, esas exclusiones son las que hay que aprovechar. Ahí está el ataque del conjunto costero y muy buena defensa del Eibar nuevamente. El golpe franco, sacan rápido los jugadores del Zarauz. Ahí está el balón en el lateral para el central, ahí está el central, directamente fuera. El lanzamiento de Mikel Amilibia. Bueno, importante esta recuperación de bola, ahora con 6 en ataque por portería vacía por parte de Eibar. Y bueno, vamos a ver si somos capaces de generar una oportunidad de gol y mantener la distancia que ahora mismo impera en el marcador. Pues lo que decía Alejandro, ahí está el ataque de Eibar, la Rañaga para el Ander Casado. Penetración del Ander Casado hasta los 7 metros. Y gol de Eibar 26-16. Atención, ahí está el jugador número 11 del Zarauz que hace el 26-17. Gol de Ander Garmendia. Bombita de Ander Garmendia que no ha podido evitar detener Ander Ballesteros. Le ha pillado demasiado adelantado y le ha batido de cerca. Muy buena esa circulación. Atención, Eizaguirre dentro. Muy bien jugada, muy bien jugada. 27-17 y aprovecho este gol de Eibar para saludar a los amigos del Tolosa. Cuando ahora mismo acaba de marcar el jugador número 21, Amilibia, el 27-18, aprovecho para saludar a los amigos del Tolosa Escubaloya, que le acaban de mandar un mensaje de ánimo a Mikel Zuluaga. Da gusto ver que equipos rivales también están viendo el partido. Atención a Barru. Muy bien, muy bien. Penetración, qué golazo. 28-18, lo dicho. Un saludo para los amigos de Tolosa. La verdad que da gusto en los rivales en cancha, pero amigos ante todo, ¿verdad? Soberbio, John Barru hoy está haciendo un partidazo espectacular, no está especulando con los lanzamientos, se está tirando a lo que hay que tirar, a reventarla, y la verdad es que le está entrando prácticamente todo lo que ha lanzado. Creo que solo ha fallado un lanzamiento, o sea que estamos en una efectividad rondando el 80%, que es muy buena para un segunda línea. Y bueno, y ahora penalti que vuelve a intentar detener Perales, pero bueno. Y gol de Iker Ortiz. Es imposible ante la magia de Ortiz en los 7 metros. Lo que decía del chat en directo, el mensaje del Tolosa, que da gusto que ser rivales en la cancha, pero luego después todos somos amigos, ¿verdad? Pues sí. Cuando acabe de meter Eizaguirre, el 29-19, bueno, decía lo de en la cancha rivales, pero después… Pues sí, señor, sí, señor. La verdad es que, bueno, en general hay buena relación con todos los clubes y con toda la gente. El buen ambiente es… Ahora el Zarauz recorta distancias, 29-20. Le ha metido un toma a la que no la quiero, el central de Zarauz, y el amigo Ballesteros pues no. ¡Atención a Barru! No lo ha visto. Se quejaba Barru de una posible falta, pero bueno, los árbitros no lo han interpretado así y el juego ha continuado. Y ahí está, 2 minutos. Iba a decir impresionante la parada de Ballesteros, pero no queda invalidada. Segunda exclusión del partido para el Ander Casado, a la tercera ya sabemos que sería tarjeta roja. Y nueva inferioridad, que estaremos en inferioridad hasta el 21-33. Antes no lo ha solventado nada mal el Eibar, la inferioridad. Vamos a ver en esta ocasión. La verdad es que el trabajo que se está haciendo, llevamos 20 minutos con 20 goles. Golpe fuerte. Golpe fuerte, se ha podido hacer daño, esos golpes son duros. Sí, la verdad es que yo creo que no ha habido, en este caso no ha habido intención en la jugada, sino que le ha fintado y se la ha llevado por delante. La interpretación arbitral es que no ha habido nada, porque si no hubiera sido la tercera exclusión de Asier.
Ahí está, va a lanzar el. Bueno, se inicia el ataque. El conjunto del Zarauz. Balón al extremo. Muy buen balón. Dentro. Muy bien, ha circulado muy bien el Zarauz y le ha cambiado la trayectoria al balón y ha ganado la superioridad absoluta en el extremo. Y bueno, ha batido sin piedad a nuestro portero. Bueno, Jonay tiene aficionados en Bermeo, nos saludan desde Bermeo. Pues que el saludo sea devuelto desde Eibar hasta Bermeo. Ahí está Jon Barru, directamente fuera, están marcando los colegiados. Un pasivo un poco rápido marcado, creo. Bueno, ha habido lanzamiento, se ha perdido el tiro, pero bueno, bien. Atención al lanzamiento. Muy bien. Parada de Ander Ballesteros, que es la tercera, si no me equivoco, porque las otras dos han quedado invalidadas. Y lo que decíamos, pues el saludo que nos mandan desde Bermeo, pues bueno, Iñaki, otro saludo para ti. Atención, que a punto ha estado de robar el Zarauz. Balón para Eibar. Señalaban falta a los colegiados. Ahí está Guisasola. ¡Qué buen pase de Guisasola! Muy bien, el cañoncito del Goyerri. Para Larrañaga, 30-21. Atención ahí a Milivia, que hace el 30-22. En un momento hemos tenido más goles que casi no nos da ni tiempo a contarlo. Pues sí, la verdad es que ha sido un ataque rápido de Zarauz, que ya está presionando a toda cancha. Entonces, seguramente Fernando lo que ha hecho es sacar a los más peloteros, a los que, bueno, sujetan mejor el balón, y ahora se trata de eso, de jugar al juego de los 10 pases que hemos hecho desde pequeñitos en todos los equipos. Es una gozada ver que hay 203 personas viendo el partido y aparte que te estén comentando, ¿verdad? Un saludo también para Josu, que nos acaba de mandar un saludo. Ahí está el ataque de Eibar, atención. Ander Diego, que revienta la portería, balón a la madera. Y ahí viene la réplica inmediata del Zarauz. Ahí está el número 5, balón dentro. Pues y sí, hace el 30-23. Ha sido una buena oportunidad de Ander, que bueno, ha fintado muy bien a su oponente, pero bueno, la ha reventado contra el palo. Vamos a ver si en la siguiente acierta. Muy bien, Jon. Muy bien, Jon. Para este tipo de juego es muy pelotero, es un tío que controla muy bien el concepto de bote y de espacio, y la verdad es que es necesario. Vamos a ver si le siguen presionando y saben buscar los espacios para volverles locos. Y exclusión de 2 minutos para un jugador del Zarauz, que no he visto el... Y lo que les obliga a replegarse y a volver otra vez a la defensa atrás en 6 metros. Bueno, hogeita 2 minutu eta hogeita mar segundo hor Larrañagaren jaurtik eta baloia zutoinera. Eta orain Zarautzek izango du abagunea hogeita laugarren gola sartzeko eta Ballesterosen geldiketa. Falta señalatu dute epaiek Barru eta baina nahi izun atera baloia atzetik. Eta bueno, oraintxe bertan, hogeita 3 minutu, hogeita mar eta 13 Eibarrek irabazten. Hor baloia Guisasolak Larrañagari, Larrañagak Casadori. Aquí sale la zurda silenciosa, como le llamo yo, al amigo Oregui. Muy bien, es un tío muy fino, con el balón en la mano, y en el que parece que no está en la cancha, pero cuando está se le ve, se le nota. Baloia Oregirentzat, le va a hacer volar. Eta Barrura, hogeita maika eta hogeita 3. Y le metió una bombita. Ipuruako edo Serbandorenako markagailuan, hogeita maika eta hogeita 3. Hor Zarautzen abagunea, eta Jaun Andreok, Eibarko atea itxita dago, Ander Ballesterosen laugarren geldiketa. Y si en la primera parte Rubén ha hecho un papel más que digno, en la segunda Ballesteros le está poniendo la guinda a este partido. Sin duda que Ander Ballesteros también ha sido un
un refuerzo de calidad para esta temporada para el equipo de Fernando, y el equipo también lo está notando, bueno, pues porque da veteranía, da seguridad y era importante. El balonmano moderno, entre otras cosas, tiene que jugar con porteros de cierto nivel. ¿Sí? Ahí estaba intentando el lanzamiento, fallo en el intento de corte de balón de Ander Ballesteros. Se lleva por delante al Ander Casado, y el jugador número 11 del Zarauz, Amilibia, hace el 31-24 cuando llegamos al minuto 24 y 37 segundos. 6 minutos y unos 6 minutos y poco para acabar el partido, y la verdad es que el resultado es francamente increíble. Volvemos a jugar al juego de los 10 pases, es importante. A ver si somos capaces de interpretarlo bien. Y hay falta en ataque que pitaban los árbitros, falta en ataque. Y ahora en el contraataque hace el 31-25 el jugador número 15 del Zarauz, Shabat Olaizola. Bueno, vamos a seguir, insisto. Este juego es de buscar los espacios, de control de balón y de aprovechar los huecos que te vaya dejando el rival y de ayudas, por supuesto. Defensa en toda la cancha del Zarauz. Bueno, ahora ya se han replegado bastante más. Está defendiendo bien ahora el Zarauz. Sí, sí. Atención, posibilidad de pérdida de balón, pero no la pierde Leibar. Balón de Oregui. ¡Dentro! Muy bien, 32-25. Es que estas hay que meter, porque como ha metido los dos últimos goles que le están dando, que le está haciendo mantener la distancia al equipo, y bueno. Balón al extremo del Zarauz, a la madera. Balón para Oregui. Sí, balón para Leibar. La verdad es que ha sido una circulación muy buena por parte del equipo de Zarauz, que bueno, pues que ha ganado una superioridad fácil al extremo y que bueno, le ha pegado en el palo, pero que realmente la jugada ha sido buena, efectivamente. Pasos de Ecenarro, saca el Zarauz rápido, balón a la madera, balón para Leibar. Acaban de perder la oportunidad de ponerse a 6. Pero bueno, sí, ahí va, vaya falta. Sí, ha sido un manoplazo ahí. Olaizola a de Diego, se cabrea el jugador del Zarauz. Pero bueno, balón para Leibar, ahí está Ecenarro. Ecenarro con la pelota, intentaba meterse entre 3 jugadores. Verdaderamente son difíciles esas jugadas. Bueno, si hay algo que no tiene Jorge, precisamente es miedo, y este va con todo hasta donde haga falta. O sea que... Bueno, seguimos con el ataque. Ahí está el Ander Casado para Oregui. Vuelta balón al Casado. Corta el balón en el Zarauz. Y ahí viene la réplica inmediata del conjunto de Zarauz. Tira el 27 para Ander Ballesteros. Balón para Leibar, pero va a ser 2 minutos para Ander de Diego. Pues sí, posiblemente ha sido un manoplazo ahí cuando iba a pasar el balón. Bueno, se lo pudiera haber ahorrado, pero tampoco es una mala exclusión, entiendo yo. Y vamos a estar, bueno, lanzamiento de 7 metros. Va a lanzar Iker Ortiz, el especialista del conjunto Zarauztarra. Ahí lanza Ortiz, paró Ander Ballesteros. Bueno, había que ponerle la guinda a esta tarde que está teniendo Ander, y realmente espectacular. Quinta parada. Espectacular en la intervención. Ahí está la ahí nos Casado, vamos al solos. contraataque. ¡Pam, pam, 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 pam! Muy bien. Increíble. Se ha recorrido prácticamente todo el campo, 33-25, y ahora lanzamiento de cadera del jugador número 15 de Shabat Olaizola. 33-26. Se oyen los gritos de Lase de Mikel Zuluaga, porque es que evidentemente, a falta de 2 minutos y medio para acabar el partido y teniendo ventaja de 7 goles, la verdad que no hay que ir nada rápido.
Y ahora falta en ataque del Zarauz. Falta en ataque del Eibar y falta en ataque del Zarauz. Sacó el genio otra vez. Asier, indudablemente es un grande y se está echando un partidazo. Ahí está Jorge Cenarro para Oregui para Jon Barruetaveña. Jon Barruetaveña quería pasar para Oregui, casi pierde la pelota. Balón intentaba pasar el Cenarro, pero corta el Zarauz. Y ahí viene la réplica del conjunto de Zarauz. No defiende nadie. Ha pisado. Sí, se le ha escapado el balón y lo ha intentado coger y lo que ha originado es que ha pisado la raya y bueno, y el árbitro Carlos lo ha visto bien y lo ha sancionado, ¿no? Bueno, pues a falta de minuto y medio va a recuperar el Eibar, el jugador excluido. Atención, balón para Barru, gol de Jon Barruetaveña, 34-26. Gran partido del Eibar. Atención al Zarauz, revienta la portería. Atención a Barru, atención a Jon Barruetaveña que va a lanzar y va a marcar el 35-26. Soberbio, la verdad es que bueno, ahora parece que se le ha cargado la bola o la pierna o algo, pero realmente impresionante el partido que está echando hoy Jon. Indudablemente que su aporte goleador hoy ha sido fundamental para la victoria. Y bueno, ha salido nuestro gran delegado Javier a ayudarle. Bueno, y cuando queda un suspiro para acabar el partido, 1 minuto 13 segundos, ver que el Eibar va a ganar un equipo de División de Honor Plata de 9 goles, bueno, va a ganar, de momento va ganando, a falta de 1 minuto y 13 segundos, 35-26, es cuanto menos espectacular el partido que ha hecho este equipo, y es increíble, porque prácticamente todas las jugadas que han tenido en ataque las han materializado, y en defensa también, una vez más, ha estado muy bien el equipo, Alejandro. Pues sí, la verdad es que nada que objetar al partido de hoy. O sea, si los rivales en Liga le han visto hoy, se habrán dado cuenta de que aquí vamos a vender cara a la piel para quien nos quiera ganar. Y bueno, pues a seguir trabajando, sin duda. Bueno, falta, eso es de lo que se trata ahora, es precisamente de tener la posesión de balón, de moverse rapiditos, de generar una vez más, de ganar los espacios para que se pueda finalizar. 30 segundos para acabar el partido. Esto está más que finiquitado desde hace mucho tiempo. Y ahí va Jonay, qué golazo de Jonay, 36-26. El marcador es espectacular. O sea, que como os decía, da igual que la pega con la izquierda y con la derecha. Algún día os contaremos por qué este chaval es ambidiestro. Es curiosa su historia en el balonmano, pero la tenemos que contar porque es realmente divertida. Se acabó el partido. Muy bien. Se acabó el partido en el Polideportivo Ipurúa, clasificado para semifinales. El Hierro Servando Eibar Eskubaloia. Esan bezala partida oraintxe bertan bukatu da. Finale erdietarako klasifikatutako taldea Eibar izan da. Entzun ondo jaun Andreok, Hierro Servando Eibar Eskubaloiak 36, Amenabar Zarautzek 26, como decía. Mirar bien el marcador, escuchar bien. Hierro Servando Eibar Eskubaloia 36, Amenabar Zarautz 26. Partidazo, bueno, Pues sí, un partidazo. Y bueno, lo importante es que ahora seguimos en competición, también en la Copa, y ahora ya nos enfrentamos en la única semifinal que hay, al Erencha, que también igualmente dio buena cuenta del Trápaga, también equipo de la división de Honor Plata, le ganó también con justicia. Y pues ahora toca enfrentarnos al Erencha, y el ganador de ese partido pues se enfrentará en la final al todopoderoso Bidasoa. Pero visto esto, el que manda en la cancha no es el título ni la categoría, sino el juego. Así que fíjate, un saludo a todos nuestros espectadores. Por mi parte me despido, y hasta la próxima si continuamos por aquí. Un abrazo a todos. Bueno, Alejandro, que esan dakoa, ez daukagu ezer gehiago esaterik.
eskerrak eman zuei guztioi horatzean tablet, telefono eta telebisten atzean egon zaretelako, eta urrengo partiduan, hementxe bertan, entzun edo ikusiko gara. Como decía Alejandro, no tenemos nada más que decir, simplemente daros las gracias por haber estado detrás de teléfonos, tablets y televisiones una vez más, y hasta el siguiente partido. Eskerrik asko, ondo izan.